En nuestra cuarta práctica vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Vamos a crear una base de datos en cuarta forma normal. En la práctica anterior la creamos en segunda forma normal, ¿sí? Pero como en segunda forma normal ya nos cumplió con todos los requisitos de la tercera forma normal también, no hubo cambios en la tercera forma normal, así que pasamos a la cuarta forma normal. Y en la cuarta forma normal, entonces vamos a tener la base de datos que le vamos a llamar ACAT NF4 para que nos acordemos de que está en cuarta forma normal y tiene las siguientes relaciones. Sí, tiene estudiante con código de estudiante, nombre de estudiante, apellido de estudiante y dirección de estudiante. Y separamos de ese estudiante el teléfono porque es multivaluado y el correo porque es multivaluado. Por otra parte, tiene código de curso, nombre de curso y créditos del curso. Y también le incluimos la relación profesor. Profesor tiene código del profesor, nombre del profesor, apellido del profesor. Tiene también teléfono y tiene correo, pero como correo y teléfono son multivaluados, entonces los hemos sacado de la relación profesor y los hemos ubicado en unas relaciones que se llaman profesor teléfono y profesor correo. Tenemos otra relación acá que dice profesor formación. Entonces, el profesor tiene un atributo que es la formación académica. Y la formación académica es un atributo multivaluado porque el profesor tiene una formación de pregrado, puede ser especialista, puede ser magíster y puede ser doctor, ¿cierto? Entonces va a tener más de un registro, más de una tupla con formación académica. Entonces también es un dato multivaluado que sale de la relación profesor y crea su propia relación. Y finalmente tenemos calificación, que es donde están las notas, pero que tiene también claves foráneas como código del curso y código del profesor que da la nota y el periodo académico a que corresponde esa nota. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, pues tenemos que entrar a Postgres, ¿cierto? Luego vamos a crear la base de datos, ¿sí? ACAD NF4 que está aquí. La creamos mediante la sentencia create database ACAD NF4. Listo. Entonces vamos por acá por el, el modo consola, por la consola de Windows para trabajar Postgres. En este caso yo ya estoy en la ruta de trabajo, estoy ubicado en la carpeta bin de Postgres 10, ¿sí? Así que solamente me voy a conectar a la base de datos. Doy mi contraseña y ya estoy aquí, ¿listo? Entonces, el primer paso pues a realizar es crear la base de datos. La sentencia create database NF4 y punto y coma. ¿Listo? Esa sentencia va a crear mi base de datos. Una vez que tengo creada mi base de datos, pues voy a verificar mediante un comando que me muestre la lista de base de datos. ¿Cuál será ese comando? Uno a la vez, por favor. L, ¿cierto? L. Bien, entonces podemos ver que ya tengo allí mi base de datos ACAD NF4. ¿Listo? Entonces, ¿qué sigue? Pues siempre me tengo que ubicar en la base de datos con la cual voy a trabajar. ¿Sí? Miren que según el prompt que me aparece allí estoy en la base de datos Postgres, pero voy a trabajar es con ACAD NF4. Entonces, ¿cuál es el comando para cambiar de base de datos?
/C, ¿no? backslash C seguido del El nombre nombre de de la la base base. de datos a la que me quiero conectar. ¿Listo? Recuerden que los comandos barra no llevan punto y coma. Listo, ya estoy conectado a ACAD NF4. Bien, entonces aquí tengo mi definición de la base de datos y aquí tengo todo el esquema de la base de datos que tengo que crear. ¿Listo? Entonces esto es lo que vamos a hacer. Bueno, ustedes van a encontrar en el curso virtual una carpeta que se titula Práctica 4 y allí van a encontrar esta guía, ¿sí? Con los pasos de la práctica y van a encontrar también el conjunto de datos para realizar la práctica. Entonces aquí están los datos de la relación estudiante y por acá están los datos de estudiante y teléfono y por acá están los datos de estudiante y correo y por acá están los datos de los cursos, ¿cierto? Y por acá están los datos de las calificaciones y por acá están los datos de los profesores, los teléfonos de los profesores, los correos de los profesores y la formación académica de los profesores. ¿Listo? Esos son los datos con los que van a alimentar la base de datos. Entonces, en este momento yo voy a crear algunas relaciones y voy a introducir algunos datos, ¿cierto? Para que ustedes pues tengan el referente y para que miren las sentencias, aunque las sentencias ustedes conocen la mayoría. Y voy a ejecutar algunas consultas, ¿sí? Luego ustedes, al son de un tinto en sus casitas, pues desarrollan el ejercicio completo en su computador. Bien, entonces ya tenemos definida nuestra base de datos. El siguiente paso es crear las relaciones, ¿sí? Creo que este es la última guía en la que yo les coloco las sentencias una a una para crear las relaciones. En adelante, pues como ustedes ya saben cómo crearlas, sencillamente voy a dejar la instrucción, ¿no? De crear las relaciones. Bien, para este ejercicio aún he colocado la sentencia SQL para crear cada una de las relaciones. Ok. Entonces voy a crear la relación profesor. Sí, que la tengo por aquí. Listo, voy a ir haciendo acá una listica de las sentencias. Entonces recuerden que para crear una tabla utilizo la sentencia create table, el nombre de la relación, y entre paréntesis la lista de atributos con su tipo. Entonces, para profesor tengo código del profesor que es int2, ¿cierto? Tengo nombre del profesor, tengo apellido del profesor, nombre y apellido son varchar. Entonces, llevemos esta sentencia acá y me dice que ya me creó la tabla. ¿Listo? ¿Alguien me recuerda cómo miro la estructura de una tabla? /D y el nombre de la tabla. Muy bien. Entonces, si le digo /d y el nombre de la tabla profesor, voy a tener allí su estructura y me dice que tengo código, nombre y apellido, que código es small int y que nombre y apellido son character variable, o sea, cadenas de longitud variable. Miren entonces que aquí ya aparece un tipo diferente, ¿no? Me aparece small int. Ustedes que hicieron una tareita de consultar los tipos de datos, seguramente se encontraron que en SQL yo tengo tipos de datos como int, small int, long int, ¿cierto? Y en Postgres tengo int2, int4. 2 para un entero corto y 4 para un entero largo. Entonces, miren que aquí él nos ha colocado ya
el tipo de dato en SQL, aunque lo hemos definido utilizando el tipo de datos de Postgres, que es IN2. Y lo mismo con la definición de la cadena. Ok. Vamos a definir también profesor y formación académica. Bueno, debo decirles pues que durante todo el curso las prácticas necesariamente van a tratar sobre creación y administración de bases de datos, ¿cierto? Así que esto es lo que vamos a estar haciendo hasta que pues nos hayamos mecanizado con esta serie de instrucciones que son las que siempre se utilizan en una base de datos, y lo que vamos a ir es aumentando la complejidad de las consultas. Y aquí tenemos la tabla profesor formación. Listo. Vamos a ver entonces, el siguiente paso va a ser introducir datos en la tabla, y nos da aquí un ejemplo de cómo se introducen los datos. En la guía tenemos un ejemplo, más bien tenemos dos ejemplos, ¿cierto? Recuerden que la sentencia general para introducir datos es esta: insert into nombre de la tabla, entre paréntesis la lista de atributos, values, y entre paréntesis la lista de valores, ¿sí? Pero cuando yo voy a introducir valores para todos los atributos y los voy a introducir en el mismo orden en que fue definida la tabla, puedo omitir esta lista de atributos, puedo no colocarla y simplemente colocar el insert into nombre de la tabla, values, y la lista de valores, que es el ejemplo que tenemos aquí. Mire, entonces yo le digo insert into estudiante, values, le doy el código, el nombre, el apellido, ¿sí? Y acá tengo un ejemplo en el que utilizo la lista de atributos y la lista de valores. ¿Por qué aquí estoy utilizando la lista de atributos? Porque no estoy colocando todos los atributos. Miren que aquí estoy omitiendo uno, estoy omitiendo apellido del estudiante, lo estoy dejando en blanco. Entonces, si yo no coloco aquí la lista para que haya una correspondencia uno a uno entre la lista de atributos y la lista de valores, ¿qué pasaría? Que esta dirección se colocaría en el lugar del apellido. Juan Pablo, pregunte con confianza. Gracias, profe. La pregunta mía es, ¿hay alguna forma de que uno pueda agregar esos datos como de una forma más corta? Pues asumiendo de que vamos a agregar los datos para todos los atributos que ahí se muestran, porque si no uno como que toma mucho tiempo introduciendo cada valor en los atributos, no sé, pues si de pronto me haga entender. O sea, ¿quiere decir usted una sentencia diferente? O sea, no sé si es que de pronto exista alguna sentencia en la que, por ejemplo, yo pueda especificarla y pueda después añadir los valores de una forma como más rápida, algo así. Ah, sí, sí existe. Y normalmente esa la hacemos es cuando utilizamos programas para alimentar los datos. Entonces lo que hacemos es que damos la sentencia indicando unas variables y luego sencillamente enviamos los datos a las variables a través del formulario, ¿sí? Pero es más común hacerlo eso en programación que hacerlo cuando se trabaja directamente con comandos a la base de datos. Pero sí, claro, hay la posibilidad. Entonces lo que se hace es que se crea la sentencia indicando las variables, pero las variables no tienen los valores, y luego desde un formulario uno captura los valores, los envía a las variables y la sentencia se ejecuta y los lleva a la base de datos. Ok, vale, ¿Sí? profe. Y miren, ahora pues estamos haciendo los ejercicios como se dice a mano, ¿no?
cuando ustedes trabajan con bases de datos reales y ya tienen los datos, por ejemplo, en archivos planos o en hoja de cálculo o en otras bases de datos, pues hay variaciones a la sentencia insert para que usted pueda introducir los datos directamente desde la fuente en que los tiene. Entonces los puede cargar directamente de un archivo. Obviamente tiene que haber un preproceso para que haya compatibilidad entre la definición de la tabla y la organización o la estructura del archivo, ¿sí? Pero eso se puede hacer. O sea, si usted tuviera que cargar 2000 tuplas y esas tuplas ya las tiene en hojas de cálculo, ¿cierto? Entonces usted las prepara y luego las envía simplemente, no las enviaría una por una, ¿sí? Pero por ahora sí las vamos a estar enviando una por una porque son pocos datos, ¿no? Pero si ustedes quieren hacer la consulta de cómo los mando directamente del archivo a la base de datos, pues les queda muy fácil porque yo ya se los doy en el formato de la base de datos, ¿no? Ya están en la misma estructura. Ok, entonces definimos profesor, ¿cierto? Y por acá tengo los datos. Bien. Miren que los profesores van a tener el código en 3001, 3002 y de allí para arriba. Entonces vamos a introducir datos en la tabla profesor. ¿Sí? La sentencia es insert into nombre de la tabla, ¿sí? Values, como voy a ingresar todos los datos, y entre paréntesis la lista de valores. Entonces voy a decir que el primer valor es 3001, que corresponde al código. El segundo nombre, el segundo dato, perdón, es el nombre, ¿sí? Que como es de tipo varchar, lo tengo que colocar entre comillas. Y el tercer nombre es el apellido. ¿Listo? Profe, ahí escribió mal el nombre de la tabla. Se le fue una T y no la Muchas E. gracias. Muy amable. Claro que sí. Allí me iba a dar un error. ¿Listo? Veamos por acá, introduzcamos otro. Miren, la forma larga me dice que yo puedo colocar los nombres de los atributos, ¿no? Entonces, codeprof, luego los valores, y voy a introducir un tercero de una vez. Muy bien, allí tengo entonces tres sentencias con las que voy a introducir tres tuplas en la relación profesor. Veamos si se guardó bien. Entonces, select. Sí, allí están nuestros datos en la base de datos. ¿Listo? ¿Qué otra tabla definimos?
definimos la tabla profesor formación, que tiene código de profesor y titulación, y que la debemos tener de última por acá. Entonces tenemos la sentencia insert into profesor formación, values, y entre paréntesis le vamos a colocar los datos. Entonces decimos que el profesor con código 3001 es licenciado en matemáticas. Vamos a introducir otro registro para el profesor 01. Y vamos a introducir unos números de, bueno, introduzcamos los correos. Listo. Ah, no he creado profesor correo. Listo, entonces obviamente no puedo introducir datos en una relación que no he creado, ¿no? Listo, ahora que ya tengo la relación, ya puedo introducir los datos. Muy bien. Listo, entonces ya hemos introducido los datos en la tabla y lo que sigue es hacer consultas. ¿Sí? Entonces, aquí en la guía les coloco la estructura de las consultas, ¿cierto? Las tres cláusulas, el select, el from y el where. Y aquí tenemos una listica de consultas para hacer. Todas estas consultas las van a hacer ustedes. Yo voy a hacer algunas sobre las tablas y las relaciones que he ingresado. Entonces, por aquí nos debe pedir una de profesores. ¿Sí?
y nos dice que consultemos los profesores con código, nombre y apellido. Entonces, ¿cómo consultamos esto? Entonces voy a hacer yo la 5. Entonces, para obtener los códigos, nombres y apellidos profesores, vamos a escribir select, código del profesor, nombre del profesor, apellido del profesor, from, profesor. ¿Sí? ¿Necesito un where en este caso? No, porque voy a obtener todas las tuplas. ¿Sí? No necesito ninguna condición. Entonces, aquí está, miren. Esos son los profesores que acabamos de registrar. Listo. Veamos si tenemos alguna otra que podamos hacer. La 7 dice listar los profesores, código, nombre, apellidos y correos. Recuerdan que introducimos los correos, ¿cierto? Entonces, vamos a consultar los correos. Esa consulta tendrá la forma select, código del profesor, nombre del profesor, apellido del profesor, coma, correo. ¿Sí? ¿De dónde tomamos los datos? Entonces, miren, aquí ya tenemos que aplicar algo de lo que miramos hoy, porque resulta que los correos no están en la tabla profesor, están en la tabla profesor correo. Entonces vamos a decir from, profesor, cross join, profesor correo. Listo. Miren aquí, si yo le digo que me muestre el código, sí, pero resulta que ese código está tanto en profesor como en profesor correo, me va a generar un error y me va a decir que hay un dato ambiguo y que él no sabe de dónde tomarlo. ¿Listo? Miremos a ver. ¿Sí? Mire, ¿cuál es el problema aquí? Siempre que le salga este mensaje, significa que ustedes tienen un dato que está en dos tablas y que Postgres no sabe de dónde lo debe mostrar. Entonces hay que decirle de qué tabla lo tiene que mostrar. Y le voy a decir que me muestre el código de profesor tomado desde la tabla profesor. Listo. Entonces ahora sí ya tengo mi sentencia. ¿Cuántos profesores tengo registrados? ¿Se fueron todos? 3 nomás. 3. Todavía están aquí, ¿no? Tengo 3 profesores registrados. ¿Cuántos correos tengo registrados? 2. 2. Miren la cantidad de tuplas que me dio al hacer un producto cartesiano. ¿Sí? Lo que pasa es que a este profesor del código 3001, ¿sí? Me lo combinó con los 2 correos que yo tengo registrados. Miren, lo tengo con Germán y lo tengo con Luis. Esta tupla, obviamente, no es consistente. ¿Sí? Cada uno de los profesores, miren, cada uno me lo combinó con el primer correo que tengo registrado y también con el segundo. Eso es lo que hace el producto cartesiano. ¿Sí? Vamos a aumentarle aquí una sentencia para que lo miremos mejor. Vamos a aumentarle aquí que nos muestre también profesor correo punto codprof. Para que podamos observar el producto cartesiano. Miren, ahora he mostrado más atributos. Entonces, el código de este profesor es igual en las dos tablas,
¿cierto? Esto es correo del profesor y esto es solamente profesor. Entonces, miren, cuando yo tengo una correspondencia entre clave principal y clave foránea, significa que esa tupla es consistente, ¿cierto? Significa que este correo corresponde a este profesor. Pero cuando tengo esto, miren, ¿sí? Aquí tengo el código 3002 y aquí el código 3001, significa que este correo no le pertenece a este profesor. Y entonces ustedes dirán, ¿y por qué me lo muestra? Lo que pasa es que él les está mostrando la combinación de, de todas las tuplas de la tabla 1 por todas las tuplas de la tabla 2, pero no le interesa si corresponden o no corresponden los datos. Es por eso que siempre que utilicemos un producto cartesiano, tenemos que utilizar también la operación selección. Tenemos que seleccionar las tuplas que son consistentes. ¿Y cuáles son las tuplas consistentes? Miren, son estas, las que tienen el mismo valor en la clave principal, que es esta primera columna, y en la clave foránea, que es esta cuarta columna. Entonces, esta primera tupla es válida. Y luego la que será válida es esta. ¿Listo? No hay más. Solo esas dos tuplas debería mostrarnos. Entonces, volvamos a nuestra sentencia y vamos a aumentarle la cláusula where. Y la condición, por favor, apréndansela, siempre va a ser comprobar que la clave principal y la clave foránea sean iguales. Eso es lo que tenemos que colocar en el where. Entonces, vamos a decir que profesor.codeprof sea igual a profesor correo punto codeprof. ¿Listo? Entonces, esta es la clave principal y estamos diciendo que sea igual a esta que es la clave foránea. Ahora vamos a ver qué resultado obtenemos. Listo, miren, solamente nos mostró dos profesores que tienen correo. ¿Tienen alguna pregunta sobre esta aplicación del producto cartesiano? Profe, o sea que de por ley, la condición siempre hay que especificar la clave primaria y la clave foránea para evitar valores inconsistentes. Es correcto, es correcto. O sea, siempre que utilicen cross-join, deben utilizar una selección, una operación selección, o sea, un where, ¿sí? Y en el where lo que van a colocar es que la clave principal y la clave foránea tengan el mismo valor. ¿Listo? Pueden tener más condiciones si quieren, pero esa condición es básica para que les muestre únicamente las tuplas válidas. Ok, profe. Muy bien. Ok, vamos a hacer otra consulta. Bueno, parece que no he colocado una que me muestre los profesores y la formación académica. Vamos a hacer esa consulta. ¿Listo? Vamos a consultar los profesores y su formación académica. Entonces vamos a escribir select, código del profesor, nombre del profesor, apellido del profesor y formación. ¿Desde dónde vamos a tomar eso? Profesor, cross join, profesor, formación. ¿Listo? Aquí me va a ocurrir exactamente lo mismo. Ven, si yo tomo solo esto, me van a dar muchas tuplas, pero todas no son válidas. ¿Sí? Todas esas tuplas no son válidas. Ah, ¿no se llama formación? Ah, se llamaba título.
Listo, miren, he obtenido 9 tuplas de formación y solo tengo 3 y 3, ¿no? Entonces, de esta es válida esta porque tiene el mismo valor en código profesor en las dos tablas. ¿Sí? Esta ya no es válida. Esa formación de licenciado en matemáticas no corresponde al profesor 3002. Pero esta sí es válida porque tiene el 3002 en ambas columnas. ¿Sí? Y esta, y esas dos nomás son válidas, las demás ya no son válidas. ¿Sí? ¿Cuál otra es válida? La que tenga 3001 en ambas. Esta. ¿Sí? Entonces, ¿por qué me están saliendo todas? Porque yo no estoy seleccionando las tuplas, entonces debo seleccionar las tuplas. Y para seleccionar las tuplas válidas, coloco un where y voy a decir que la clave principal sea igual a la clave foránea. Entonces, profesor.codeprof debe ser igual a profesorformación.codeprof. ¿Listo? Y lo que les decía, este cross join yo lo puedo reemplazar por una coma y me va a funcionar igual. Listo, miren, ahora sí tenemos la información de los docentes y la formación académica. Tenemos que el profesor Germán es licenciado en matemáticas y tiene una maestría. Y para el profesor Luis solamente hemos ingresado que es ingeniero de sistemas. Esa es la información que tenemos en nuestra base de datos sobre la formación académica. Entonces miren que el código que es clave principal en profesor es igual al código que es clave foránea en profesor formación. ¿Listo? Y ustedes van a hacer lo propio con las siguientes tablas. Entonces, ustedes completan todas las consultas, ¿sí? Y obviamente crean todas las tablas para poder hacer todas las consultas. Yo he creado solamente 3 de ellas. Bueno, ¿preguntas? Pues está ahí todo entendido, profe.